Hay como una secuencia a lo largo de la historia que un hecho como un asesinato cambió la historia de la humanidad. ¿Se repitió varias veces eso? Este año en particular, en el 2014, conmemoramos 100 años de la Primera Guerra Mundial, que algunos ven como el primer round de las guerras mundiales en Europa, y que comenzaron con un asesinato. Así que decididamente hay algunos asesinatos que son mucho más trascendentes que la mera persona que muere en el momento. Si hablamos de la historia judía en particular, yo creo que hay uno que destaca por sobre todos. Y es el producido en Rusia el 13 de marzo de 1881, cuando sucumbió lo que se llamó la era de las grandes reformas. Esta era liderada por el zar Alejandro II. Me tocó estar hace poco en Rusia visitando exactamente en San Petersburgo los lugares por donde iba su carruaje, que te los marcan muy bien, hasta el momento de este asesinato que puso fin a una página de la historia del pueblo judío. El zar Alejandro II fue el zar más de apertura, el que tenía una visión de más derechos a los ciudadanos y que también incluyó una buena parte de simpatía por el pueblo judío, tanto como se podía dar en un zar, sin llegar a exagerar. Por ejemplo, la anulación del cantonismo, que fue uno de los regímenes más atroces que hubo en la historia judía, que consistía en reclutar por la fuerza a niños judíos oficialmente de 12 años, pero en la práctica los reclutaban cuando tenían 8, 7 años. Este cantonismo era un sistema de reclutamiento de 25 años en el ejército del zar, con el objetivo de cristianizar a los niños. La mayor parte de ellos moría igual en el trayecto, y es muy triste, primero, que no se conozca tanto esta página, pero lo que quería señalar es que vino Alejandro II y lo anuló. Por supuesto, en términos generales, lo que él había hecho era liberar a los siervos de las tierras, dar tierras a los campesinos, una revolución social en el país que venía acompañada por esta liberalización a los judíos a tal punto que se crea el teatro en Yiddish, que se crean todos los grandes escritores que conocemos de esa época, Mendel Montesquieu, Sholem Aleichem, los diarios en hebreo, Shahar, en Yiddish, en ruso incluso, Rasvet. Comienza una penetración de los judíos en la vida cultural rusa como no había habido. Los judíos vivían lo que llamó Chaim Potok en el baile. Bailaban esta era como si fuera el camino a la emancipación. ¿Y después del asesinato? Y después del asesinato apagaron las luces del baile. Porque no solamente vino una reversión de los logros, sino que se desató la furia judeofóbica como no habían conocido hasta ese momento. Los grandes pogroms, los protocolos de los sabios de Sion son el resultado de esto, de ser una campaña que trate de ideologizar por qué se persigue a los judíos. Hay un complot judío internacional. Los judíos estaban muy pobres en sus shtetl y en sus pequeñas aldeas, pero eran los que dominaban el mundo. Cada vez que hablaban de un judío, hablaban de Rothschild. Había 1 o 2 banqueros judíos frente a centenares de banqueros no judíos, pero para el judeófobo de turno, el banquero judío representaba a los judíos. Y entonces comienza esta campaña judeofóbica brutal que llega a la creación de las comunidades judías en las Américas. La década subsiguiente, casi 3 millones de judíos llegan a las Américas, una cifra descomunal, teniendo en cuenta que en esa época había en el mundo 10 millones de judíos, de los cuales 5, la mitad de la población judía mundial estaba en Rusia. El famoso vaticinio del conde Konstantin Povedonostev, que era algo así como el ministro de religión de Rusia de esa época, fue: 1/3 emigrará, 1/3 morirá y 1/3 se convertirá al cristianismo. Así que mirad los resultados de este asesinato. La furia judeofóbica, cientos de miles de judíos muertos en los pogromos que siguieron, la emigración de millones que creó las comunidades en las Américas, el sionismo práctico por los Biluim y la primera Aliyá,
el sionismo teórico, a partir de la autoemancipación y de que tantos judíos como Hadam empiezan a escribir en esa época, se dan cuenta de que el proyecto de emancipación rusa no tenía salida, era un fracaso desde el comienzo. Hay pocos acontecimientos que concentran en sí tantas consecuencias como este asesinato. Y toda la nobleza terrateniente rusa, que se había visto tan perjudicada por las reformas de Alejandro II, que los dejó sin tierras básicamente, y que los despojó de los siervos feudales que tenían, ahora aprovechan la situación para decir, son los judíos, entonces se descargan en su furia las centurias negras y estos grupos, la hermandad del pueblo ruso, los grupos más recalcitrantes de la aristocracia rusa también se descargan con los judíos. Y finalmente los bolcheviques van a entender que esta judeofobia vale la pena porque une al pueblo y van a decir ellos también, golpea al judío y a la burguesía. La revolución se hace golpeando a los judíos porque finalmente esto va a permitir que el pueblo descargue su violencia y nosotros lo vamos a conducir en esta ira hacia una sociedad distinta y mejor. En algunos lugares se mantiene casi el mismo modus operandi, podríamos decir. El judío obra como chivo expiatorio porque no hace falta hacer propaganda para acusarlo de nada. Los mitos ya están creados. Entonces viene el demagogo de turno y dice, ¿qué mejor, qué método más eficaz hay que descargar la frustración de una sociedad en uno que ya es el culpable habitual? Todo el mundo lo sabe, no hace falta inventar nada. Y con acusarlo, cada uno sabrá por qué motivo lo está atacando. No es casual que el estudio de la Anti-Defamation League, cuarta parte del mundo, tiene esos sentimientos antisemitas arraigados en esos prejuicios, de los cuales muchos provienen también de esa época. Para lidiar con la judeofobia uno tiene que ser muy paciente, porque prejuicios tan arraigados por tantos siglos no se pueden evaporar en 10 años ni en una generación. Uno puede tratar lentamente de ir creando situaciones mejores y uno de los métodos, a mi juicio, más eficaces es hablar sobre el tema, es mostrar cómo se generan los prejuicios judeofóbicos, porque la persona que viene con buenas intenciones y descubre cómo se generan estos prejuicios, finalmente queda bastante inmune a ello. Cuando le venga esa propaganda, él ya la va a reconocer. En cambio, si no tiene conciencia de ello, puede repetir como un loro tonterías, absurdidades acerca de los judíos que no repetiría de otros grupos. ¿Se han arrepentido los que asesinaron a Alejandro? En San Petersburgo tuve la sorpresa de ver precisamente que hay están aquellos lugares que honran su memoria y algunos monumentos que honran la memoria de sus asesinos, no muy lejos unos de otros. Y bueno, es llamativo cómo finalmente el país acepta todas las páginas de su historia como propias. Yo diría hacerse cargo de lo que fue una historia tan tumultuosa y tan poco conocida de algún modo como fue la Rusia de finales del siglo XIX, en una época en que Europa central y occidental gozaba de lo que dio llamarse la Belle Époque, una época de relativa paz y seguridad. A los judíos nunca les fue muy belle en esa época, pero somos excepción a la historia también en ese caso.